Durante años te dijeron que ser más amable, más atento y más complaciente era la forma correcta de conquistar a una mujer. Que si la tratas mejor que a nadie, si siempre estás disponible, si nunca incomodas ni llevas la contraria, ella terminará valorándote y deseándote. Pero la realidad es mucho más incómoda. La amabilidad excesiva no crea deseo, lo debilita, y no porque la amabilidad sea mala en sí misma, sino porque cuando se vuelve constante, predecible y sacrificada, deja de sentirse como una elección y empieza a percibirse como necesidad. Ahí es donde algo se rompe a nivel psicológico. La atracción no responde al esfuerzo ni a la buena conducta, responde a la tensión emocional, a la presencia firme, a la sensación de que el otro tiene opciones y límites claros. Muchas mujeres no saben explicarlo con palabras, pero lo sienten. Algo se enfría cuando un hombre deja de tener centro propio y empieza a girar alrededor de agradar, cuando su bondad ya no nace de la calma, sino del miedo a perder. En ese punto, la amabilidad deja de sentirse masculina y empieza a percibirse como una forma sutil de pedir validación. Este es uno de los errores más comunes y más invisibles que matan el deseo incluso en relaciones donde todo parece estar bien. No hay peleas, no hay dramas, no hay faltas de respeto, pero tampoco hay chispa. Ella se vuelve distante, menos receptiva, menos interesada, y tú no entiendes por qué, si precisamente estás siendo mejor que nunca. En este video vamos a desarmar esa confusión. Vas a entender por qué el deseo necesita contraste, por qué la energía masculina no se construye a base de agradar, y cómo la amabilidad sin estructura emocional termina erosionando el atractivo en lugar de reforzarlo. También verás la diferencia clave entre ser genuinamente amable y ser excesivamente complaciente. Dos cosas que parecen iguales desde fuera, pero que se sienten completamente distintas desde dentro. Si alguna vez sentiste que cuanto más das, menos recibes, que cuanto más correcto eres, menos te elige. Este contenido es para ti, porque el problema no es que seas bueno. El problema es cómo estás siendo bueno y desde dónde. Parte 1. Cuando la amabilidad deja de ser elección y se convierte en estrategia. La amabilidad es atractiva cuando nace de la abundancia interna, pero se vuelve destructiva para el deseo cuando deja de ser una expresión natural de quién eres y se convierte en una estrategia para no perderla. Y aquí está la primera clave psicológica que casi nadie entiende. El deseo no responde a la intención. Responde a la energía desde la que actúas. Un hombre puede hacer exactamente las mismas acciones: escuchar, ayudar, ceder, ser atento y provocar reacciones completamente opuestas, dependiendo del motivo interno que lo mueve. Cuando la amabilidad nace de la calma, del esto soy yo y no necesito nada a cambio, se percibe sólida. Pero cuando nace del miedo, de la ansiedad o de la necesidad de aprobación, se siente pesada, invasiva, incluso asfixiante. Desde fuera parece cariño. Desde dentro, ella percibe otra cosa. La amabilidad excesiva suele aparecer cuando el hombre empieza a vigilar sus propias acciones. Ya no dice lo que piensa con naturalidad. Filtra sus palabras. Evita el conflicto a toda costa. Ajusta su comportamiento para no incomodar, no decepcionar, no arriesgar. Y sin darse cuenta, manda un mensaje silencioso. Mi estabilidad emocional depende de cómo tú reacciones. Ese mensaje es letal para el deseo, porque el deseo necesita sentir que el otro se pertenece a sí mismo, que no está negociando su identidad para ser aceptado. Cuando un hombre empieza a ser demasiado bueno, en realidad está dejando de ser libre, y la mente femenina es extremadamente sensible a eso, incluso cuando no lo puede explicar con lógica. Aquí ocurre algo importante. La amabilidad constante elimina el contraste emocional. Si siempre estás disponible, siempre comprensivo, siempre cediendo, ya no hay fricción. Y sin fricción no hay tensión. Sin tensión no hay deseo. No porque ella quiera drama, sino porque el deseo se activa cuando hay polaridad, no cuando todo es plano.
Además, la amabilidad usada como estrategia suele venir acompañada de microrenuncias invisibles, renuncias a poner límites, renuncias a expresar desacuerdo, renuncias a tu propio ritmo, y cada renuncia erosiona un poco tu presencia masculina. No de golpe, sino lentamente, hasta que un día ella ya no te mira igual y tú no sabes cuándo empezó a pasar. Otro punto clave. Cuando eres excesivamente amable, eliminas el riesgo. Y el deseo necesita riesgo psicológico. Necesita sentir que el otro podría no estar, que el vínculo no está garantizado pase lo que pase. No porque ella quiera perderte, sino porque quiere sentir que estás ahí por elección, no por dependencia. Cuando un hombre se vuelve predecible emocionalmente, deja de ser estimulante. Ella ya sabe que siempre vas a entender, siempre vas a perdonar, siempre vas a esperar. Y lo que se vuelve predecible deja de generar respuesta visceral. El cerebro no se activa con lo que está asegurado. Esto no significa volverte frío, distante o cruel. Significa recuperar algo esencial, tu centro, tu capacidad de decir sí cuando lo sientes y no cuando no, tu tranquilidad frente a la posibilidad de perder, porque paradójicamente, cuando dejas de actuar para conservarla, es cuando más presente te percibe. En la siguiente parte vamos a profundizar en algo aún más incómodo. ¿Por qué ella puede sentirse menos atraída cuanto más correcto eres? Y cómo su inconsciente interpreta esa corrección no como virtud, sino como debilidad emocional. Parte 2. ¿Por qué el deseo no responde a la corrección, sino a la firmeza? Uno de los mayores malentendidos en la dinámica de atracción es creer que el deseo se gana portándose bien, que ser correcto, educado, paciente y comprensivo de forma constante es una virtud que inevitablemente será recompensada con interés, cercanía y pasión. Pero el deseo no funciona bajo un sistema moral, funciona bajo un sistema emocional e instintivo. La corrección busca aprobación, la firmeza expresa identidad, y la mente femenina distingue perfectamente entre ambas. Cuando un hombre actúa desde la corrección, su comportamiento está guiado por una pregunta silenciosa. ¿Esto le gustará? Cada gesto, cada palabra y cada decisión pasan por ese filtro, no porque sea débil, sino porque ha aprendido que agradar es la forma de mantener el vínculo. El problema es que esa dinámica coloca a la mujer, sin darse cuenta, en una posición de referencia emocional. Y donde hay referencia, hay dependencia. Donde hay dependencia, el deseo se reduce. La firmeza, en cambio, no negocia constantemente. No necesita validación inmediata. Un hombre firme puede ser amable, considerado y respetuoso, pero no sacrifica su verdad para mantener la armonía. Y esa diferencia se siente de forma visceral, no como arrogancia, sino como estabilidad interna. Aquí entra un punto psicológico clave. El deseo necesita sentir que el otro no es moldeable a conveniencia. Cuando ella percibe que puede cambiarte con su estado de ánimo, con su distancia o con su aprobación, algo se apaga. No porque quiera controlarte, sino porque deja de sentir polaridad. Ya no hay dos centros, hay uno solo girando alrededor del otro. La amabilidad excesiva suele eliminar el conflicto antes de que exista. El hombre anticipa problemas y los neutraliza cediendo, evita el desacuerdo, se adapta, se acomoda, pero al hacerlo también elimina una parte esencial del atractivo, la capacidad de sostener una posición incluso cuando no es popular. El deseo no nace del acuerdo constante, nace del respeto emocional. Y el respeto aparece cuando el otro percibe que tienes límites claros, aunque eso implique incomodidad momentánea. Un hombre que nunca incomoda no despierta deseo, despierta tranquilidad. Y aunque la tranquilidad es valiosa, por sí sola no enciende nada. Otro error común es confundir firmeza con dureza. La firmeza no es frialdad ni distancia emocional, es coherencia. Es decir lo que piensas sin necesidad de imponerte. Es mantener tu ritmo aunque el otro se mueva distinto. Es poder escuchar sin disolverte. Cuando un hombre pierde firmeza,
suele ganar buen comportamiento, pero ese intercambio es costoso, porque la mujer empieza a percibir que él se comporta bien para ser querido, no porque así sea, y esa intención, aunque sea inconsciente, cambia completamente la lectura emocional. El deseo responde a la sensación de que el otro no se está ofreciendo, sino compartiendo, que no está pidiendo un lugar, sino ocupando el suyo. Y eso no se logra siendo más correcto, sino más enraizado en uno mismo. En la siguiente parte vamos a ver cómo la amabilidad excesiva crea un efecto silencioso pero peligroso, la pérdida de tensión emocional, y por qué sin esa tensión el deseo simplemente no puede sostenerse, por más cariño que exista. Parte 3. La amabilidad excesiva y la muerte silenciosa de la tensión emocional. El deseo no muere de golpe, no desaparece por una discusión ni por una falta puntual. Muere lentamente, cuando la tensión emocional se va drenando hasta que ya no queda nada que active la respuesta visceral. Y la amabilidad excesiva es una de las formas más eficaces y menos evidentes de provocar esa muerte silenciosa. La tensión emocional no es conflicto ni drama, es contraste. Es la sensación de que el otro no es completamente predecible, de que tiene profundidad, límites y una dirección propia. Cuando todo está siempre disponible, explicado, cedido y suavizado, el sistema emocional entra en modo reposo. Y en reposo, el deseo no opera. Un hombre excesivamente amable suele confundir conexión con fusión. Cree que para acercarse más, debe eliminar toda distancia emocional. Contesta siempre rápido, explica todo, se anticipa a las necesidades, reduce la incertidumbre al mínimo. Pero esa reducción, aunque cómoda, también anula el misterio y sin misterio no hay activación emocional. La mente femenina responde a lo que no está completamente resuelto, no porque quiera juegos, sino porque su sistema emocional necesita sentir movimiento. Cuando todo está claro, asegurado y garantizado, no hay nada que explorar. Y el deseo, a nivel psicológico, es exploración. Aquí aparece otro punto crucial. La amabilidad excesiva elimina el silencio. El hombre siente la necesidad de llenar cualquier vacío. Si ella se distancia, él se acerca más. Si ella se enfría, él compensa con más atención. Si hay ambigüedad, él la aclara. Sin darse cuenta, apaga el ritmo natural de la interacción. Pero el silencio cumple una función vital. Permite que el otro sienta. Cuando no dejas espacio, no hay tiempo para que ella te piense, te procese o te extrañe. La presencia constante, aunque sea bien intencionada, anestesia la respuesta emocional. Además, cuando un hombre siempre está disponible emocionalmente, su presencia pierde peso. No porque deje de importar, sino porque deja de sentirse valiosa. El cerebro humano no responde con intensidad a lo que percibe como ilimitado. Responde a lo que tiene fronteras claras. La tensión emocional también nace del contraste entre cercanía y autonomía. Un hombre que tiene su propia vida, sus silencios, sus ritmos y sus decisiones genera una oscilación natural. A veces está, a veces no. Y esa oscilación mantiene vivo el interés. La amabilidad excesiva, en cambio, busca eliminar esa oscilación para asegurar el vínculo, y al hacerlo, mata el pulso que lo sostenía. Hay otro efecto silencioso. Cuando eres siempre amable, ella deja de sentir el impacto de tus gestos. Tus atenciones se vuelven el estándar. Ya no despiertan emoción, solo cumplen una expectativa. Y cuando algo se vuelve esperado, deja de generar respuesta emocional intensa. Esto no significa volverte distante artificialmente ni jugar a desaparecer. Significa dejar de sobreexplicar, sobreofrecer y sobreproteger la conexión. Confiar en que el vínculo no necesita ser sostenido a cada segundo. El deseo necesita respiración, necesita espacio para contraerse y expandirse. La amabilidad excesiva asfixia ese movimiento, y cuando el movimiento muere, el deseo lo sigue. En la siguiente parte vamos a tocar un punto especialmente delicado:
Cómo la amabilidad excesiva puede cambiar la forma en que ella te percibe a nivel masculino, incluso cuando sigue apreciándote como persona. Parte 4. Cuando la amabilidad excesiva erosiona tu presencia masculina, uno de los efectos más dolorosos de la amabilidad excesiva es que no destruye el vínculo de inmediato. Al contrario, muchas veces lo mantiene. Ella sigue hablando contigo, sigue confiando, sigue sintiéndose cómoda, pero algo esencial se va apagando. Deja de verte desde el deseo y empieza a verte desde la seguridad emocional. Y aunque ambas cosas pueden coexistir al inicio, con el tiempo suelen entrar en conflicto. La presencia masculina no se basa en dureza ni dominación. Se basa en dirección interna, en la sensación de que el hombre sabe quién es, qué quiere y hasta dónde llega. Cuando esa dirección es clara, la amabilidad se percibe como fortaleza. Cuando esa dirección se diluye, la misma amabilidad se interpreta como falta de eje. El problema es que la amabilidad excesiva suele ir acompañada de una renuncia progresiva al liderazgo emocional. El hombre deja de marcar ritmo, espera señales, ajusta su energía a la de ella. Si ella está bien, él está bien. Si ella se distancia, él se descoloca. Y sin quererlo, comunica que su estabilidad depende del estado emocional de ella. Eso cambia completamente la percepción, porque la atracción femenina necesita sentir que el hombre no se desarma ante la incertidumbre, que puede sostenerse incluso cuando no recibe validación inmediata. Cuando esa solidez desaparece, ella puede seguir apreciándote, pero deja de apoyarse emocionalmente en ti como figura masculina. Aquí aparece una distinción clave. Ella puede quererte, pero no desearte. Puede confiar, pero no sentirse activada. Puede sentirse segura, pero no atraída. Y ese cambio no ocurre porque hayas hecho algo mal, sino porque dejaste de ocupar tu lugar. La amabilidad excesiva también tiende a borrar el límite entre dar y ofrecerte. El hombre empieza a dar de más, a estar de más, a explicar de más. Y cuando alguien da sin medida, el otro deja de sentir que hay algo que cuidar, no por maldad, sino por adaptación emocional. Además, cuando evitas el conflicto para mantener la paz, también evitas mostrar carácter. El carácter no se ve cuando todo va bien, se revela cuando hay fricción. Y si nunca permites fricción, ella nunca ve esa parte tuya. Lo que no se ve, no se desea. Otro efecto silencioso es la inversión de roles emocionales. El hombre excesivamente amable termina ocupando un rol más reactivo que activo. Escucha, contiene, apoya, pero deja de avanzar. Y cuando la energía masculina deja de avanzar, la polaridad se invierte. Ella empieza a liderar emocionalmente, incluso sin querer. Y donde hay inversión, el deseo se debilita. Esto no significa que debas confrontar por confrontar ni crear tensión artificial. Significa recuperar tu postura interna. Estar dispuesto a incomodar cuando es necesario. A no agradar siempre, a sostener una decisión aunque no genere aprobación inmediata. La amabilidad que nace de la fortaleza atrae. La amabilidad que nace del miedo a perder debilita. Y la diferencia no está en lo que haces, sino en si estás dispuesto a perder lo que no te respeta. En la última parte vamos a cerrar con algo práctico y transformador. Cómo mantener la amabilidad sin matar el deseo y qué ajustes internos cambian por completo la forma en que ella te percibe. Parte 5. Cómo ser amable sin matar el deseo. La solución no es dejar de ser amable. Ese es el error al que muchos hombres saltan cuando descubren esta dinámica. Se vuelven fríos, distantes o artificialmente duros, creyendo que así recuperarán el atractivo. Pero eso no es firmeza, es reacción. Y las reacciones también nacen de la inseguridad. La clave está en desde dónde nace tu amabilidad. La amabilidad que mantiene el deseo es selectiva, no automática. No está disponible todo el tiempo ni para cualquier situación. Es una elección consciente, no un reflejo condicionado. Cuando eres amable porque quieres y no porque temes perder, tu energía cambia por completo. Y esa diferencia se siente sin necesidad de explicarla.
El primer ajuste interno es recuperar tu eje. Esto significa que tu bienestar no dependa de la respuesta inmediata de ella. Puedes escucharla sin absorber su emoción. Puedes estar presente sin desaparecerte a ti mismo. Puedes dar sin quedarte vacío. Cuando tu centro está firme, tu amabilidad se percibe como calma, no como súplica. El segundo ajuste es aprender a no resolver todo. No toda incomodidad necesita ser suavizada. No todo silencio necesita ser llenado. No toda duda necesita una explicación. A veces, sostener el espacio es más atractivo que llenarlo. Cuando permites que ella sienta, sin intervenir compulsivamente, devuelves la tensión emocional necesaria para que el deseo respire. El tercer ajuste es poner límites sin culpa. Decir no cuando es no. Mantener tu ritmo aunque ella tenga otro. No justificarte en exceso. Los límites no rompen la conexión, la estructuran. Y una conexión con estructura es infinitamente más atractiva que una conexión que se sostiene solo por complacencia. Otro punto clave es recuperar la iniciativa desde la tranquilidad. No perseguir, no empujar, no forzar. Avanzar cuando lo sientes, detenerte cuando no. La iniciativa masculina no es intensidad constante, es dirección clara, y esa dirección genera seguridad y atracción al mismo tiempo. También es importante aceptar una verdad incómoda. Si el vínculo solo se sostiene cuando eres excesivamente amable, entonces no es un vínculo que te convenga sostener. La disposición a perder lo que no encaja es paradójicamente una de las bases del atractivo. No porque amenaces con irte, sino porque no te aferras. Cuando tu amabilidad deja de ser un intento de ser elegido y se convierte en una expresión natural de quién eres, el deseo deja de apagarse. Vuelve la polaridad. Vuelve la tensión sana. Vuelve el interés genuino. El hombre que resulta atractivo no es el que más da, ni el que mejor se porta, ni el que nunca incomoda. Es el que se respeta lo suficiente como para ser amable sin traicionarse. Y esa coherencia interna se percibe y se desea. Conclusión. La amabilidad no es el problema. El problema es cuando la usas para compensar la falta de centro, de límites o de dirección interna. Cuando ser amable deja de ser una expresión de fortaleza y se convierte en una forma silenciosa de pedir validación, el deseo empieza a apagarse, aunque el vínculo siga en pie. La atracción no responde a cuánto das, sino a cómo te sostienes mientras das. Responde a la calma, a la firmeza, a la capacidad de estar presente sin desaparecerte. Por eso, cuanto más te sacrificas para no perder, más te vuelves invisible desde el deseo. El ajuste real no está en cambiar tu personalidad, sino en recuperar tu eje, en permitir el silencio, en aceptar la incomodidad cuando es necesaria, en entender que no toda conexión se mantiene agradando y que no toda pérdida es un fracaso. Cuando eres amable desde la elección y no desde el miedo, algo cambia. Tu presencia pesa más. Tus gestos vuelven a tener impacto. Ella ya no te percibe como alguien que se ofrece, sino como alguien que comparte. Y ese es el punto exacto donde la amabilidad deja de matar el deseo y empieza a acompañarlo,